profesor. Somos el grupo número 3, que estamos integrados por Chichanda Arroyo Dali Damaris, Méndez Bonilla Gerald Paul y quien les habla Valencia Castillo Leobardo Fernando. Soy Chichán de Arroyo Dales y les voy a hablar sobre el fundamento de la arquitectura de los computadores. La arquitectura de las computadoras es la organización lógica de los equipos informáticos. Se trata de un conjunto de principios que describen cómo se puede describir las características del hardware del ordenador y cómo interactúan entre sí. La arquitectura de las computadoras, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en trabajos de varios pioneros, principalmente John von Neumann, su propuesta de arquitectura von Neumann. La arquitectura y el arquitecto de computadores. Los arquitectos de las computadoras son ingenieros y científicos que diseñan el cerebro de las computadoras. Su trabajo consiste en definir cómo funciona una computadora internamente, es decir, cómo se presentan los datos y cómo se comunican las partes, como el procesador, la memoria y los dispositivos. Crear modelos y estructura para que las computadoras puedan ejecutar programas y resolver problemas. Innovar para hacer las computadoras más rápidas, eficientes y flexibles. Su trabajo es fundamental porque sin una buena arquitectura, una computadora no puede funcionar bien. Ejemplo, von Neumann, que propuso la arquitectura que usan casi todas las computadoras hoy. El arquitecto tendrá que realizar las siguientes funciones, como primero, seleccionar y organizar el hardware, implementación, estructura e interconexión del CPU, subtemas de memoria, subtemas de entrada o salida y redes de conexión. Como segundo, seleccionar y estructuras del software, diseño de repertorio de instrucciones a nivel de lenguaje máquina, sistemas operativos y compiladores. Como tercero, tenemos elegir el lenguaje de programación de alto nivel, de mayor rendimiento, pueda obtener el sistema diseñado. Estos grandes arquitectos de computadoras aportaron grandes avances. Muchos tuvieron desacuerdos, peleas, rupturas profesionales. John von Neumann y su equipo de ECBAC. Von Neumann publicó un diseño sin mencionar a sus colaboradores Ecker y Mauchi. Esto generó resentimiento y división en el grupo. Ecker y Mauchi versus la Universidad de Pensilvania. Problemas legales por las patentes de Enya, Ecker y Mauchi. Dejaron la universidad para fundar su propia empresa. Gennett Agdag versus IBM. Agdag dejó IBM por desacuerdos técnicos y fundó una empresa competidora. Linus Torvalds y desarrolladores de Linux, conflictos por diferencias del liderazgo y estilo personal, causando diversiones en la comunidad Linux. Problemática en la arquitectura de computadores. El avance de las tecnologías y el uso de los computadores han conseguido que su diseño pase de un arte en los primeros computadores a una disciplina de ingeniería que plantea gran dificultad, pero se basa en una metodología. Al principio de los dos causas principales de la problemática en la arquitectura de computadores fueron la independencia entre el hardware y el software y la falta de definición de las funciones de cada uno de ellos. Hasta hace pocos años, los arquitectos de los computadores predecían del campo de la ingeniería eléctrica y potenciaban el equipo físico aplicando los componentes avances de la microeléctrica sin tener en
consideración las presentaciones del sistema lógico, el seguimiento al ultra de la arquitectura de von Neumann, no diseñada para soportar los nuevos sistemas operativos, lenguajes y aplicaciones. Pero hoy en día los inconvenientes ante los que nos enfrentamos son otros. El factor de tiempo. En el diseño del equipo físico, el tiempo es un factor de gran relevancia. Se cita como ejemplo que cada 3 años, por el mismo precio y la calidad, obtenemos el doble del número de transitores contenidos en un chip, frecuencia de trabajo y descendencia de discos magnéticos y la cuatriplicidad de la densidad de la memoria RAM. La miniaturización es la constante en la evolución de los dispositivos eléctricos. Este fenómeno de desarrollo aceleró conduce a la ley de Moore. Gordon Moore fue un emprendedor químico, filántropo, ingeniero y físico estadounidense. Era uno de los fundadores del Intel, una de las empresas más importantes en la fabricación de microprocesadores. La ley de Moore en 1964 es la ley asegura que es el número de transistores que incorporan un circuito integrado de multiplicar por 4 cada aproximadamente años y medio. Se piensa que esta ley, vigente durante 40 años, todavía tiene por lo menos otros 10 a 20 años de vida. Los últimos chips fabricados tienen más de 1.000 millones de transistores. El avance de los límites definitivamente superables de la tecnología hardware, la búsqueda de mayor rendimiento se basará en nuevas arquitecturas que exploten en mayor grado de posibilidades del hardware. Un ejemplo es utilización de computadoras paralelos, el límite de costo y ventas, el aprovechamiento de la compatibilidad con equipos anteriores disminuyen la potencia en los nuevos equipos físicos. Un caso es la arquitectura de familia de los procesadores 80 por 86 del Intel. En los nuevos modelos son compatibles con los anteriores. En la arquitectura de las computadoras no siempre es recomendable mezclar componentes viejos con nuevos, porque pueden generar problemas de compatibilidad, bajo rendimiento al limitar la capacidad del sistema, errores y fallos inesperados debido a diferencias en diseño o velocidad. Por eso los arquitectos buscan mantener un equilibrio entre compatibilidad con tecnologías anteriores para que el software y el hardware antiguos sigan funcionando. Soy Valencia Castillo Leobardo y vengo a hablar sobre la arquitectura clásica y moderna. La arquitectura clásica fue el inicio que llevó a la arquitectura moderna. Gracias a los avances tecnológicos, la arquitectura moderna ha permitido crear muchas computadoras con mayor procesamiento, almacenamiento, más potentes. Estas adaptadas a las necesidades que las personas tienen en el mundo real. A continuación vamos a ver lo que es la arquitectura clásica. Esta empezó en el año de 1950 hasta 1990. John von Neumann propuso una arquitectura en la cual se basaba en el CPU, que es la unidad central de proceso. Esta está conectada a una única memoria. Esta de aquí tenía instrucciones y datos. Además, existen los módulos de entrada y salida que permiten la interacción entre el usuario y la máquina. Vamos a ver lo que la arquitectura de von Neumann. Bien, esta arquitectura tiene lo que es la unidad de memoria, que es instrucciones y datos. También está la unidad central de proceso,
que tiene la unidad aritmética lógica, más conocida como ALU, y la unidad de control. Esta básicamente controla lo que es los datos. Es el coordinador, aquel que decide qué dato puede ser enviado o en qué momento se lo puede enviar. Esta también tiene lo que son las entradas y salidas y lo más importante que son los buses de comunicación. En esta viajan las instrucciones y datos. En este momento empieza el problema de von Neumann, el cual es el cuello de botella. Se da cuando las instrucciones y datos son mayores a la capacidad que tienen los buses. Esta de aquí cuenta con 8 bytes. Entonces, si se envía una cantidad mayor a esta, se empieza a generar un tráfico el cual ralentiza el envío. También se encuentra lo que es de tipo SIX, que es el computador de juego de instrucciones complejas. Esto de aquí realiza diferentes acciones en un solo proceso. Las instrucciones complejas exigen mucho tiempo de CPU para ejecutarlas y solo un acceso a la memoria que era lenta. Tenemos la arquitectura moderna, que empezó desde el año de 1990 hasta la actualidad. Esta de aquí propone una arquitectura ya física diferente, con nuevas lógicas, y un ejemplo es el primer aspecto de la arquitectura de Harvard. Este de aquí le dio un nuevo diseño y una solución al problema que presentó la arquitectura de von Neumann. La solución fue sencilla, el cual fue colocar un procesador que está unido a dos tipos de memoria diferentes por medio de los buses independientes. Vamos a ver un ejemplo de la arquitectura de Harvard. Bien, tiene la mayoría de cosas que tenía la arquitectura de Newman, más la diferencia viene en la memoria, el cual se encuentran dos memorias, una en la cual se basa en instrucciones y la otra en datos. Esta de aquí tienen los buses que son independientes, cada uno no se relaciona. Entonces, cuando la unidad central de proceso necesita datos e instrucciones, se dirige en cada dirección y esto hace que sea más rápido. También se encuentra lo que son los RICs, que significa computador de juego de instrucciones reducido. Esto de aquí quiere decir que aumenta más la velocidad. El conjunto de instrucciones y el bus de la memoria del programa pueden diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan la misma longitud y asimismo también tienen la misma posición de la memoria. Además, los buses de ambas memorias son independientes. La CPU puede estar accediendo a los datos para completar la ejecución de una instrucción y asimismo adquirir lo que son los datos. Bien, después tenemos una forma de potenciar el aislamiento entre las instrucciones e incorporar los datos. Se incluyeron lo que son las memorias caché. Vienen a ser básicamente donde se guardan instrucciones, datos que se usan frecuentemente. Entonces, cuando la memoria principal, cuando la CPU necesita aquellos datos e instrucciones, ella agarra de la memoria caché los datos más utilizados. Cuando no se encuentran esos datos e instrucciones, obligatoriamente tiene que ir a la memoria principal y realizar ese proceso. Este de aquí viene a ser un modelo de Pentium. Una se carga de guardar los datos que va a precisar la CPU y otra las instrucciones. Influencia de la tecnología en la evolución de la arquitectura de los computadores. Desde los tiempos en que se estableció la arquitectura de von Neumann, se ha venido evolucionando en lo que son las computadoras. Estas de aquí ya vienen a ser mucha más avanzadas gracias a la tecnología. La evolución de la arquitectura de los computadores puede contemplarse en 4 etapas sucesivas en las que se aprecia su relación con la tecnología. Bueno, buenas tardes. Soy Méndez Bonilla Yara Alpol. El día de hoy les voy a explicar la evolución de las computadoras a través de las cuatro etapas, donde lo más importante es cómo fue su cambio
la relación entre la CPU y la memoria y cómo esto afectó la velocidad y el rendimiento de los sistemas, además de sus materiales. En la primera etapa utilizaban la tecnología base, que eran las válvulas de vacío, y su material principal era el vidrio y el metal y filamentos de tungsteno. La CPU y la memoria estaban hechas con válvulas de vacío o bulbos. Eh, la memoria se implementaba con líneas de retardo o mercurio o tarjetas perforadas. Su modelo se sigue usando de Bob Newman hasta el día de hoy. CPU más memoria más dispositivos de entrada y salida. La memoria era muy pequeña y muy sencilla, que se sigue utilizando esos modelos. Eran eran pocas y básicas. Esto dio un origen a los RIS. Por ejemplo, en la ENIAC 1945, que usaba más de 17.000 válvulas de vacío. Segunda etapa. Ya. En la segunda etapa, en los años 50 y 60, se empezaron a usar los transistores y circuitos SSI y MSI. Bueno, sus materiales principal eran los transistores de germanio y luego de silicio. Ahí aparecieron los circuitos integrados de pequeña y mediana escala, SSI y MSI. La memoria principal se hacía con núcleos de ferrita, magnetismo. Estos aparecen en los primeros circuitos integrados, pequeña y mediana escala. La memoria seguía siendo muy lenta en esta etapa. Sus núcleos de ferrita hasta 10 veces más lentas que la CPU. Esto generaba el cuello de botella de Bob Newman. Por eso se creó la CISC. La CISC. La CPU ahora tiene una memoria de control que guarda microinstrucciones para que una sola instrucción compleja se traduzca en varias operaciones simples. Aquí surge el famoso cuello de botella de Bob Newman, porque la memoria de ferrita era muy lenta a la CPU, que estaba hecha con millones de transistores. Tercera etapa. Esta etapa comenzó en los años 70. Large Scale Integration, LSI, que su material principal eran los circuitos integrados de silicio. Eran más complejos que en la etapa anterior. Esta tecnología era de gran escala de integración. Permitió meter miles de transistores en solo un chip. Su memoria ya empezaba a ser de semiconductores, RAM, estática y dinámica. Aquí apareció la memoria caché, también de silicio, muy rápida, pero pequeña y costosa. Su integración fue a gran escala en los circuitos, memorias más rápidas. Esta seguía siendo más lenta que la CPU, por lo tanto, reducieron su complejidad en las instrucciones y el equilibrio entre el RISC y el CISC, que aparecieron por primera vez en la caché, que era muy pequeña, pero mucho más rápida para guardar datos a los que la CPU accede constantemente. Aquí nace la memoria principal reduciendo los accesos lentos y mejorando mucho el rendimiento. En la cuarta etapa comenzó desde los años 80 en adelante. Aquí apareció la Very Large Scale Integration. Su material principal fue el silicio ultra puro, con integración en ciertos de miles y millones de transistores en un chip. Se utiliza las técnicas VLSI, que eran a muy alta escala de integración.
La memoria caché se fabrica en el mismo chip que la CPU. Su memoria principal era la RAM y ya eran semiconductores SRAM y SRAM. Su integración fue a muy gran escala, tanto la CPU como la memoria caché se beneficiaban. Esto se regresó al modelo RISC, instrucciones pocas y simples. La memoria de control desaparece porque ya no era necesaria. Entonces todos los accesos a la memoria se hacían primero a la caché, que contenía las instrucciones y los datos más usados de la memoria principal. Bueno, en esta etapa la caché se vuelve más protagonista. La CPU casi siempre obtiene la información de ella y la memoria principal queda en segundo plano. Esto hizo que los computadores fueran mucho más rápidos y eficientes. Bueno, en conclusión, en la primera etapa, sus materiales principales eran de vidrio y metal, las válvulas de vacío. En la segunda etapa, era de germanio y silicio, los transistores, más la memoria de ferrita. En la tercera etapa, era el silicio en circuitos de las reglas normas LSI y las primeras memorias caché RAM. En la cuarta etapa, el silicio que era altamente integrado en los CPU más la caché en un mismo chip. Gracias.